Buenas tardes. Buenas tardes. Te vamos a hacer una serie de preguntas sobre la metacognición. Ok. Primera pregunta, ¿qué es la metacognición? Pues digamos que alrededor del concepto hay una serie de ideas que en general apuntan a pensar en la conciencia que puede desarrollar un estudiante, independientemente del nivel en el que se encuentre, acerca de los procesos que intervienen en la adquisición del conocimiento, ¿sí? Eh, Seguro que para algunos autores, algunos expertos, esto tendrá que ver también con el contexto, ¿cierto? Que permite o no la adquisición del conocimiento. Cuando digo contexto, refiere a todos esos escenarios en donde el sujeto eh, o en el cual el sujeto se encuentra enfrentado para poder tener conciencia de aquello de lo que puede dar cuenta o de lo que no puede dar cuenta. En términos muy específicos, en el contexto educativo o escolar, pues refiere a todos esos, al conjunto de elementos que le permiten al sujeto pensar en cómo va adquiriendo o cómo adquiere el conocimiento que se le propone. Ya en términos muy cognitivos, mucho más cercanos a los procesos de pensamiento, pues es pensar precisamente, como dicen en particular los españoles, que me parece muy bonito cuando hablan de competencias, al igual que nosotros, ellos le suman una muy interesante que es el aprender a aprender, ¿sí? Y que en términos de la metacognición, pues refiere a esa competencia que el estudiante debe tener cuando se pregunta por no solo qué es lo que está aprendiendo, sino cómo lo aprende. Y ahí entonces se pregunta por esa serie de herramientas, si quieren hábitos, que le permiten a él adquirir el conocimiento que se le propone. Para usted, ¿cuáles son los puntos claves que debemos identificar sobre el conocimiento? Sobre el conocimiento, pues yo creo que depende mucho de sobre qué niveles estemos hablando, ¿no? Hablando de niveles de desarrollo cognitivo. Es muy probable que si yo me pregunto por el conocimiento que debe aprender un niño en las primeras etapas escolares, es muy diferente al conocimiento que debe adquirir o debe tener un estudiante de pregrado, ¿no? Entonces, digamos, el conocimiento como objeto varía en la medida en que yo me refiera a uno o a otro sujeto. Si nos preguntamos por el conocimiento escolar, también un poco en diferentes edades. Por ejemplo, este colegio tiene esa particularidad que le apunta a ciertas cosas sobre los niños y a ciertas otras sobre los grandes en términos de pensar en los niños en el desarrollo de unas habilidades independientemente de lo mucho o lo poco que sepa, ¿sí? De lo mucho o lo poco que conozca. O sea, el conocimiento en las etapas iniciales no es lo importante. Saber mucho o saber poco no debe ser relevante en la medida en que se hace importante, sí, tener herramientas para después o en lo posterior, con ciertas herramientas, adquirir conocimiento, con ciertas herramientas lograr conciencia de lo que se quiere, de lo que se debe aprender y de cómo aprenderlo. En las primeras etapas, esas herramientas que juegan un poco con el conocimiento, pero que son más importantes para nosotros, pues tienen que ver con todo el desarrollo de una serie de competencias, de habilidades, ¿no? De instrumentos que le van a servir a cada uno de estos niños y a cada una de estas niñas para no solo conocer posteriormente, sino para pues tener conciencia y enamorarse de lo que conozcan. O sea, es muy importante que los niños y las niñas
quieran aprender, no que aprendan, que quieran aprender, ¿cierto? Es muy importante que los niños y las niñas conozcan cuáles son las condiciones que se deben tener para que algo sea aprendido y aprendido, ¿no? Esa aprehensión con H intermedia que en definitiva es el aprendizaje real, ¿no? No que sepan cosas por saberlas, sino que de alguna manera eso resulte significativo, importante para sus vidas, ¿no? Pero también el conocimiento de las herramientas es fundamental en la metacognición. Por ejemplo, es muy importante en cierta edad, sobre todo en el pregrado, o con los chicos que ya están en grados superiores en el colegio, es muy importante tener conciencia que pueden hacer cosas con los procesos o las herramientas cognitivas que tienen. Pensemos, por ejemplo, en el análisis. Una de las grandes habilidades del pensamiento, digamos, no solo por lo que significa, sino por lo que se ha demostrado en la psicología cognitiva, en la psicología educativa, ¿no? Es una herramienta fundamental. Lo que un chico, una niña puede hacer con esa herramienta en términos del conocimiento que adquiere es clave. Y es una sola de las muchas herramientas, ¿no? Pero el chico debe saber que lo puede hacer. Y debe saber que lo tiene como herramienta, que la tiene como herramienta, ¿cierto? Yo puedo hacer análisis. ¿Tengo que saber qué es? Claro que sí. Que no es lo fundamental, pero tiene que saber qué es. Analizar significa ¿cierto? Ahora, eso como herramienta, ¿qué significa? Las posibilidades que tienen los chicos o que tienen las chicas para poder con esa herramienta, por ejemplo, elaborar ensayos. Por ejemplo, enfrentarse a un público para hacer una exposición, una sustentación. Por ejemplo, comprender claramente un texto, cualquiera que sea, académico, literario, científico, periodístico, el que sea, ¿cierto? La herramienta te permite un montón de cosas. Y eso que estamos hablando de chicos ya con ciertos procesos. Imaginémonos un niño o una niña en etapas iniciales de su formación escolar, ¿no? Imagínense ustedes la herramienta de la lectura. No es leer por leer, ni siquiera pensar en qué leer, sino que tienen una herramienta, ¿no? Que tienen un valor adicional agregado, ¿cierto?, en su formación, para con eso, pues, qué sé yo, explorar, experimentar, enfrentar el mundo que se les presente, ¿no? Y eso lo debe saber un niño. No es enseñarle a leer y que ya se le pueda comprobar que lee, sino hacerle ver la herramienta, en términos cognitivos, la gran herramienta, la invaluable herramienta que tiene para enfrentar de en adelante el escenario que quiera en términos de formación.